Hola, buenas noches, hermanos y amigos. Bueno, esta noche quiero compartir dos textos de la palabra de Dios que se refieren o que más bien diríamos tocan a sus hijos, o sea, las generaciones que están ahora, que son niños ahora, pero que mañana serán personas adultas. Bueno, el primer texto se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 18, dice parábola de la viuda y el juez injusto. Usted me dirá, pero aquí interactúan dos personas adultas. ¿Qué tiene que ver esto con los niños? Bueno, en el desarrollo de la enseñanza usted verá cómo compete esto a cada generación, cómo la palabra de Dios nos enseña que cada generación tiene su lugar, tiene su importancia y tiene su misión. Oiga bien, cada generación tiene su misión en la tierra, mientras el Señor decida tener a su iglesia en la tierra. Comenzamos a leer la santa palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después dijo: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Estoy leyendo de la palabra de Dios. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ese texto, hermanos, amigos, es muy poderoso. ¿Por qué? Porque el Señor hace referencia a la generación que va a estar viva para cuando Él venga a la tierra. No sabemos cuál vaya a ser, aunque estamos viendo las señales, cosas terribles que nunca nos habíamos imaginado. Sin embargo, la palabra de Dios no da fecha para cuando el Señor Jesucristo levante a su iglesia, y no sabemos a qué generación le va a tocar el rapto. Nos imaginamos, y todas las generaciones se han imaginado que es a ella que les ha tocado. Mire bien, todas las generaciones se han imaginado que es a ella o a esas personas a quienes les va a tocar el rapto. Los apóstoles creían que el Señor iba a venir cuando ellos estaban. Por eso es que el impío dice: tienen siglos de decir que Cristo viene y no viene. Porque todas las generaciones predicamos que el Señor va a venir por nosotros. Nosotros creemos que somos nosotros por las cosas que estamos viendo, pero no sabemos. Usted no sabe si va a ser usted no sabe si van a ser sus hijos, usted no sabe si van a ser sus nietos o sus bisnietos. El asunto es aquí, no es a qué generación le va a tocar o en qué año va a venir el Señor. El asunto preocupante aquí es que el Señor Jesús dijo:
Prácticamente está diciendo que no va a hallar fe en la tierra cuando Él regrese. Está dudando el Señor de si va a haber fe para cuando Él venga por su iglesia. ¿Por qué? Hermanos, las generaciones de antes, las generaciones de creyentes, no sé cuántos han leído el libro Los Generales de Dios, se los recomiendo, yo leí los 2 tomos. Y hermanos, cómo esa gente formó a sus hijos. Esa gente visualizó a sus hijos y así los formó. Dependiendo de cómo usted visualice a sus hijos, así los va a formar. Los creyentes de antes estaban convencidos de que esos niñitos que eran en ese tiempo iba a ser la generación de iglesia futura, los futuros creyentes, los futuros evangélicos, la futura iglesia. Entonces, sus padres los visualizaban a ellos y decían, bueno, yo ahora sirvo a Dios, yo ahora amo a Dios, yo ahora lucho, batallo contra huestes espirituales de maldad, contra este mundo, pero yo me voy a morir y mis hijos son los que van a quedar. Y los comenzaban a formar y llegaron a ser grandes hombres y mujeres de Dios, de avivamiento, como en los años de 1800 y todavía un poco al inicio de los años 1900. Vimos una colita ahí, esa generación agarró una colita de lo que fue ese gran avivamiento en varios países, en varios lugares del mundo, y que por fe creemos que vamos a volverlo a tener. Y entonces, hermanos, estos hombres de Dios que fueron los protagonistas del avivamiento, tuvieron padres que los formaron. Muchos de ellos el Señor los sacó del mundo, de la perdición. Muchos de ellos venían de vidas terribles, pero una gran mayoría de ellos tuvo padres que dijeron, mi hijo va a ser un pastor, mi hijo va a ser un misionero, mi hijo le va a servir a Dios. Y sus oraciones eran, Señor, que mi hijo, que mi hija te ame más de lo que yo te amo a ti. Pero no solo hablaron, tomaron la batuta, ejercieron la autoridad, dieron pasos, porque a veces usted solo se queda con promesas de que sus hijos van a ser, van a venir, pero no da pasos. Y si usted no da pasos, se va a quedar estancado. Si usted no comienza a hacer cambios en su casa, sus hijos no van a pasar, no van a ver las promesas cumplidas. Porque en esto de los hijos, Dios trabaja en común con los padres. Entonces, los padres de antes formaban a sus hijos visualizando el futuro del evangelio. Entonces, hermanos, de las escuelas salían pastores, de las escuelas salían misioneros, de las iglesias salían creyentes fieles a Dios, no importando llegar hasta la muerte por su fe en Jesucristo. Entonces, ahora vemos una decadencia. Estaba hablando la vez pasada el director de una escuela de misiones y decía, estamos preocupados. Cada vez hay menos jóvenes interesados en ser pastores. Cada vez hay menos personas interesadas en ser misioneras, en ir a compartir el evangelio allá en las zonas donde nunca han oído el evangelio. ¿Y esto de qué es producto, hermanos? Esto es producto de que los padres ya no están formando a sus hijos, ya no están visualizando a sus hijos como la futura iglesia. Yo fui niña, yo nací en el evangelio,
La niñez de los años 80 y 90, somos ahora la generación de adultos que llenamos la casa de Dios. Pero recibí formación y cuando miro cómo los padres han caído en un yoquepierdismo, me duele mucho. Y digo, Señor, si yo tuve abuelitos, si yo tuve padres que se preocuparon por mi fe, oiga bien, por mi fe, no solo por darme la comida en la escuela, las vacunas, sino por la parte espiritual también, por la fe. Ahora estoy aquí y he pasado terribles luchas, he llegado a conocer el poder del enemigo y de lo peligroso que es el mundo espiritual. Pero ahí están mis principios y mi fe fundamentados. Saben que en una ocasión mi hermana y mi papá estaban en la sala y yo fui a mi cuarto, no con el ánimo de quedarme dormida, pero sí fui a buscar algo a mi mesita de noche y yo me senté en la cama y cuando me senté en la cama como que me dieron ganas de recostarme, no con el ánimo de dormirme definitivamente porque era muy temprano. Y entonces, hermanos, yo me recosté y tuve una experiencia terrible en cuanto yo caí en el sueño, un sueñito que me dio. Hermanos, yo sentí que yo venía descendiendo y luego sentí un viento como que alguien tomó una capa y la envolvió así, pero era la fuerza, la furia de un torbellino que yo jamás lo había sentido. ¡Qué fuerza de viento! Y yo solo me agarraba así y yo decía, no me va a mover, no me va a mover. Pero yo sentía la furia, la fuerza. Y hermanos, no me movió. Inmediatamente que yo termino la experiencia, oigo una voz que me dice, solo tu amor a Dios pudo hacer que no te movieras. Solo tu amor a Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que si sus hijos no están siendo enseñados a amar a Dios, la corriente de este mundo los va a arrastrar inevitablemente. ¿A qué generación pertenecen los niños de hoy? Los niños de hoy pertenecen a una generación de padres yoquepierdistas, de padres haraganes para educar. Hasta dar una orden les da pereza. Padres de niños que lo que hacen es comprarle un plasma grande, enorme, entre más grande mejor. La tablet, el celular, para que no los molesten. La vez pasada yo estaba esperando a mi hermana porque íbamos a ir a hacer un mandado. Ella trabaja en un hospital. Y yo me senté ahí y llega un sinnúmero de personas a diario. Luego veo que viene una mujer chateando con su teléfono y un niño como de 5 años con unos lentes de este grueso y todavía con un celular pegado así, porque el niño ya no miraba bien. Y ella, en vez de quitarle la pantalla, porque se estaba dañando la vista, para que no la molestara. Yo vi, el niño le dijo algo a su mamá y ella más bien lo regañó. Y le dijo, seguí viendo ahí lo que estás viendo, no me molestes. Tranquilamente. Esa es la generación de padres que está viviendo hoy en día nuestra sociedad. No les importa que los niños queden ciegos. Ese niño apenas tenía 5 años y con unos grandes lentes. Ahora imagínense, a los 15 años ese niño ya no va a ver. Va a quedar ciego. Como la gran mayoría de los niños de esta generación. Entonces, hoy vemos, hermanos, una generación de creyentes
que van solos al culto porque ya no quieren estar lidiando, peleando con el hijo para que vaya desde temprano a hacer la tarea. Yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeña, mis padres estaban ahí encima porque ya sabían la excusa común de los niños de esa época. Voy a hacer la tarea, tengo mucha tarea, tengo una investigación, tengo un trabajo. Pero ellos iban adelante y le decían a uno, haga la tarea temprano porque hay culto. Pero hoy en día los padres ya no quieren estar en ese forcejeo. No sé qué tienen, falta de energía, falta de ánimo, pereza, no sé qué es. Pero los padres ya no están bregando, luchando con sus hijos. Han caído en un yoquepierdismo, prefieren agarrar su Biblia e irse solos al culto, mas no saben el gran daño que le están haciendo a sus hijos. Más adelante vamos a ver el gran daño que le está haciendo a sus hijos. Hoy en día usted resuelve. Hoy en día usted dice, me fui tranquilo, no tuve lucha, fui al culto, alabé a Dios, adoré a Dios. O si los llevan al culto, hermanos, ya los niños de ahora no son como fuimos los niños de antes. Antes, si la que presidía decía ponerse de pie, había que ponerse de pie. Hoy en día los niños hacen lo que quieren en el culto y los padres, bien, gracias. Ellos alabando a Dios, adorando a Dios, y el niño con un celular en la silla, con una tablet. La vez pasada me invitaron a una iglesia a predicar y los niños estaban acostados en el piso con una tablet jugando Nintendo. ¿Cuándo se iba a ver eso en mi época, hermano? Habían diaconisas, habían diáconos que ponían el orden en el templo y se les obedecía. Y si un diácono le ponía queja a un padre, llegaban a la casa y nos reventaban la vida, hermanos. Hoy en día usted le dice, hoy en día los padres son un vidrio, no aceptan que se les diga nada de sus hijos. Hoy en día usted le dice a un padre, ¿podría controlar a su niño, por favor, que la gente no está oyendo el mensaje? Hermanos, agarran al niño y se van del culto. Prefieren irse antes de controlarlo. No saben lo que están haciendo. Si tú eres de esos, con todo y tu hijo, vas a ir a parar al infierno. Eso es lo que te espera. Hermanos, los creyentes de hoy en día, los padres, pocos sienten la necesidad de congregarse. Ya no sienten hambre de ir a oír la palabra de Dios al templo. ¿Sabe que cuando uno acostumbra su espíritu también, así como usted acostumbra el cuerpo a alimentarlo y ya a mediodía le pide comida y en la cena le pide comida, igual es el espíritu? Yo siento la necesidad de ir a oír, el hambre de ir a oír la palabra de Dios al culto, la necesidad de ir a alabar a Dios con los hermanos en la congregación. Si usted no la siente, usted está mal y sus hijos los va arrastrando. Hay gente que por años se pierde de las iglesias, por meses dejan de congregarse, pero después en la necesidad quieren que Dios les resuelva. Después cuando ven al hijo perdido quieren que el pastor haga milagro y le dé miles de profecías y le profetice que va a ser un benijín cuando usted sinvergüenzamente no ha hecho su trabajo. Hermanos, hoy vivimos una generación de niños que ya no tienen respeto al templo de Dios. Dijo el profeta, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Hoy oímos todo tipo de ruido en las iglesias, porque los ujieres ya no controlan. Les encanta andar con un uniforme, pero ya no controlan.
La vez pasada, hermanos, yo estaba en una iglesia de las grandes aquí en Managua y le digo a una ujier, ¿por qué dejó entrar aquel muchacho con gorra? Yo no era ujier, yo era una miembro más que estaba en el culto. Sin embargo, me sentí indignada a ver cómo la gente ya no respeta a Dios. Hermanos, todavía usted se va al campo y cualquier campesino de esos, cuando usted menciona a Dios, se quita el sombrero. Y aquí en la ciudad, porque la gente aquí en la ciudad es más soberbia y cree que no necesita a Dios y que puede entrar al templo como le da la gana. Hoy los niños corren en los altares como que fuera parque y en el culto. Y nadie hace nada. Y los padres no ven, no oyen, no sienten. Cuando nosotros íbamos a tomar el templo, las instalaciones como parque, hermano, era sagrado, el altar era sagrado. Una vez, hermanos, yo estaba con mi hermana y mi abuelito estaba atrás. Hermanos, y nos agarró una risa y una risa y una risa. Mi abuelo era enemigo de la irreverencia, enemigo, aférrimo. Y yo recuerdo, hermanos, que mi abuelito nos vio que nos estábamos riendo y nos dio un coscorrón a cada uno, que yo era el mes y me dolía. Y yo dije, ahora que yo vuelvo a ver a mi alrededor y veo la clase de niños que se están formando, digo, gracias Señor por mi abuelo, gracias Señor por mis padres. ¿Sabe que la última fajeada que me dio mi papá fue cuando yo tenía 16 años? Y le dije que no iba a ir porque no había planchado mi uniforme, iba a la escuela todavía. Me pajareé viernes, sábado, hice lo que quise y no preparé mi uniforme. Pues muy campantemente el día domingo yo estaba planchando mi uniforme y no podía ir al culto. Entonces le dije a mi papá que no iba a ir. Él me dijo, en el culto te espero, me voy a ir temprano porque tengo que conectar unos aparatos. Él tocaba la guitarra. Y le dije, no voy a ir. Hermanos, me dio una fajeada que tuve que ponerme los calcetines arriba el siguiente día para que mis compañeros no vieran cómo me había crucificado porque no quería ir al templo. Hoy en día creo que eso ya no existe. Hoy en día creo que los padres lo tomarían así como el sistema lo ha bombardeado, de que violencia, de que no se puede, que es demasiada grosería, que es abuso. Pero antes no, hermano. Antes nos reventaban la vida, hermano. Y por eso yo creo que todavía hay generación de creyentes ahora. Por eso es que yo dudo mucho que la Iglesia de Jesucristo tenga futuro con los niños que se están formando ahora, porque nadie los está formando. Ya no hay maestros, ya no hay padres, ya no hay maestros de escuela dominical. Hermano, estuve un tiempo congregada en una iglesia de las más grandes aquí en Managua y campantemente las maestras se presentaban sin una clase, sin un plan. Yo todos los domingos llevé mi clase porque yo dije, aquí los niños no vienen a jugar, aquí los niños no vienen a un parque, para eso están otras cosas allá afuera, aquí vienen a aprender la palabra de Dios. Pero ahora la gente está demasiado perezosa, ya nadie prepara una clase para los niños. Los pastores están viendo el relajo, pero ya no educan para que la gente no se vaya de las iglesias y para no quedar mal. Esa es la generación que tenemos ahora, tristemente. Una generación de gente, hermanos, que le da igual estar sentada en el templo o levantarse 100 veces. Y si al niño le da ganas de ir al baño 100 veces, las 100 veces lo lleva. Eso es mala educación, eso es irrespeto. Usted tiene que salir listo de su casa y sus hijos también. Antes uno iba amenazado, hermano, al templo. Y Dios guarde que uno se levantara de esa banca.
Solo que el padre supera tal vez que uno andaba mal del estómago. De lo contrario, no había permiso para levantarse. Y había más orden y había más respeto. Hoy en día hasta los adultos se levantan. Hermanos, ¿sabe qué? Esto trae grandes consecuencias más adelante para sus hijos cuando están adultos. La vez pasada yo conversaba con un compañero y él me decía que con estos acontecimientos del país le provocaba demasiado nervio, demasiada ansiedad, demasiada preocupación, no hallaba qué hacer. Entonces yo le decía, tenés que tener tu confianza más en el Señor, y lo aconsejaba siempre cuando pude. Le di la palabra, traté de ayudarle. Pero una vez me sentí movida a preguntarle, ¿tus padres son cristianos, se congregan? Y me dice, no, me inculcaron un tiempo en el Evangelio cuando niño y yo he tratado de no apartarme. Me dice, pero ellos de un tiempo acá no permanecieron en el Evangelio, ya no se congregan. Mis dos hermanos menores que yo, pues tampoco. Ellos sí que no han caminado nada, no han permanecido en la fe. Entonces yo hacía un análisis y decía, qué terrible el daño que los padres ni se imaginan que hacen a sus hijos al ser unos creyentes flojos, al ser unos creyentes tibios, al ser creyentes como la onda del mar, hoy sí, mañana no. Usted no tiene idea del daño que le está haciendo a sus hijos. Sus hijos van a seguir su ejemplo y ¿sabe lo peor? Sus hijos no van a saber cómo batallar en este mundo. Por eso cada vez hay más suicidios dentro del pueblo de Dios. No solo los impíos que no tienen a Dios se están matando, se están suicidando. El pueblo de Dios está cometiendo suicidio también. Pastores, increíble. El año pasado se suicidaron 2 pastores, jóvenes, de 35 y 38 años. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos gente de oración, de ayuno, guerreros, que sepan rechazar. Sus hijos no van a saber cómo rechazar la influencia cada vez más terrible de este mundo. Pobrecitos los niños, hermano. ¿Sabe que los niños de ahora tienen una influencia y más facilidades para la maldad que la que tuvimos los niños de los años 80 y aún la de los años 90? Hermano, hay creyentes que entran en depresión porque sus hijos llegan diciéndole, si es niña, te quiero presentar a mi novia, y si es varón, te quiero presentar a mi novio. Ese es el sistema que estamos viviendo. Porque los hijos de los creyentes no saben luchar. Los hijos de los creyentes no saben cómo rechazar, cómo bloquear lo que Satanás les quiere meter como normal. ¿Y por qué? Primero, porque lo han visto a usted que es un flojo, que no ora, que no ayuna, que no se congrega y que jamás lo obligó a él. Y segundo, porque él mismo no tiene el conocimiento y no sabe cómo. Mire, hermano, lo que dice Jueces. Jueces 3:1. El libro de Jueces, capítulo 3, versículo 1 dice: Estas pues son las generaciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos
que no habían conocido las guerras de Canaán. Versículo 2, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Hubo guerra antes, hoy hay guerra y mañana seguirá la guerra. Los creyentes de antes lucharon. Los creyentes de ahora tenemos que luchar. Y sus hijos y sus nietos también lo tendrán que hacer. O si no, los arrastra la corriente y se lo lleva el diablo. Si sus hijos no pelean, si sus hijos no son guerreros, se los va a llevar el diablo. Porque el diablo no anda jugando. Y hay que pelear, y hay que guerrear, y hay que batallar, y hay que resistir, y hay que rechazar. Pero yo no veo que los niños ahora lo hagan cuando les toque, porque a cada generación le toca su guerra y tiene que pelear su batalla. Y cada vez que haya más maldad y más y se multiplique, más tendrán que batallar esas generaciones. Entonces, hermanos, no es bueno seguir en la misma situación. No es bueno que las iglesias no estén formando a los niños. No es bueno que usted como padre, como abuelo, como tío, como tía, como tutor, como pastor, como profesora de escuela dominical, no esté visualizando en los niños a la iglesia del mañana. Es peligroso, porque va a pasar como dijo Cristo. Mire que Cristo ni está afirmando ni está negando. Está haciéndose una pregunta. ¿Habrá fe? Porque no depende de Él. Depende de usted como padre y como pastor. Que forme a las generaciones futuras para que a las generaciones que les toque el día del rapto tengan fe. A nosotros nos toca formar a las generaciones futuras. Porque pobrecitos el que no sabe luchar. Por eso usted se va a los hospitales y el 99% son creyentes o andan aparta. Usted se va a predicar y es increíble cómo va a oír. Si yo un tiempo anduve en el evangelio. Hay millones de gente apartados que no supieron. El diablo los sacó del camino. Porque el diablo es especialista en sacarnos del camino. Hay que saber plantársele para que no te saque. Y las generaciones de ahora, ¿usted qué hace? Usted no ha agarrado la responsabilidad de la vida espiritual de sus hijos. La parte espiritual de sus hijos. Usted es el responsable. No le deja al pastor o a la profesora de escuela dominical. Usted es que Dios le va a pedir cuenta. En vez de leerle la palabra de Dios, hasta que el niño no tiene el hábito formado de leer la palabra de Dios, usted se la tiene que leer. Pero en vez de eso, ¿qué hacen? Comprarles películas de Disney. ¿Usted sabe quién es el creador de Disney? Walt Disney. Usted sabe la influencia satánica de los muñequitos de ahora. ¿Cómo es posible, hermano,
qué creyentes viejos. Dejen que las criaturas pasen viendo horas de horas de horas esos muñecos satánicos. O jugando a Nintendo. ¿Cuál es el provecho? ¿Cuál es la edificación espiritual de eso en los niños? O si no les viven comprando muñecos. La vez pasada una mujer con un gran testimonio que el niño se lo sanó, hermano, comprándole un hombre araña grande, el más grande andaba buscando para jugar. Y están oyendo los mensajes. Hermano, este mundo ya casi está completamente en las manos de Satanás. Dice primera de Juan 5:19, el mundo entero está bajo el maligno. No le ande comprando a sus hijos, hermano, esa basura de este mundo. ¿Usted ya vio el signo que hace el hombre araña cuando saca la telaraña? Este es un signo diabólico. Y la gente oye y oye y oye y oye. Por un oído le entra y por otro le sale. No creen. No creen. Hermanos, un día una amiga mía, que ahora es pastora para gloria de Dios, me contó que ella dormía con un muñeco de Plaza Sésamo, un muñeco rojo. Yo no sé el nombre, no lo recuerdo, ella me lo dijo, pero no lo recuerdo. Hermanos, y soñó que el muñeco se le convertía en un demonio y la atacaba enfurecidamente con unas grandes garras. Se convirtió en su enemigo. Ella se levantó a orar y el Señor le dijo que ese muñeco era un demonio. Que todos los muñecos de Plaza Sésamo son demonios. Y la gente no cree. Ella inmediatamente se deshizo de ese muñeco, lo quemó. Todo eso está pactado, hermano. Cómprele a sus niños historias bíblicas, cantos. Vaya edificando a los niños. Vaya formando a la iglesia del futuro. Vaya formando a sus hijos para que sean candidatos a irse con el Señor en el día del rapto. Porque es lamentable, el pronóstico es lamentable. Muchas gracias.